nosotros estamos súper bien y muy emocionados porque ya terminamos de hacer los últimos detalles, ajustes, todo para que se vea muy bonitos estos videos. Miren, todos los canales. vean. ¡Ay! Díganos si les gusta, denle like. Perdónenme mi voz y los gallos que se me vayan a salir en este video, pero sigo enferma, me volví a enfermar. Pero de verdad, o sea, nosotros mandamos a hacer las letras y todo. Por eso nos tardamos tiempo, porque, o sea, como que tienen que hacerlas, toma tiempo. Pero ya están aquí. Decimos para que ustedes tuvieran algo bonito para ver. Ahí están. Y el día de hoy vamos a hacer un tag que se llama Reaccionando a mis fotos viejas. Este tag está súper bueno porque nos pusimos a buscar nosotros en álbumes de fotos que ya teníamos. Años. Y estamos súper bebés. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que yo seleccioné unas fotos de Karen y unas fotos de Leslie. Ellas también unas mías y así. Y lo que vamos a hacer es enseñarnos esas fotos a nosotros y vamos a reaccionar ante esas fotografías porque nosotros no las hemos visto. Exactamente, o sea, entonces, no quiero ni siquiera ver las que escogieron mías. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Voy a enseñar mi foto favorita. Y para que vean que Rafael siempre es mía, no. Su parte, ¿cómo se llama? Gimnástica. Así que quiero que me expliques la fotografía, Rafa. Súper llamativo. Ahora me sale que soy porrista o algo. No eres porrista, yo soy algo porrista. No, es que, o sea, creo que eso fue en el kinder, creo. Y, o sea, creo que fue para el Día de las Madres. Como ven que organizan cosas y bailes y todo. Entonces a mi grupo le tocaba hacer color amarillo porque todos los grupos eran un color diferente. Así amarillo, rosa, azul y así. Entonces a mí me tocaba hacer amarillo. ¿No eras porrista? No era porrista. Y lo que teníamos que hacer era como una coreografía para las mamás. Y teníamos que, o sea, todos íbamos igual, o sea, no era de que yo así. Amo la fotografía, tu pose, todo. Tus calcetas con tus zapatos. Así era, todos íbamos iguales, o sea, no era de que yo decidí vestirme así, todos tuvimos que comprar el un amarillo. mismo. Es un amarillo fosforescente. Ya sabemos desde el kinder. No, es que debe haber otra foto donde estamos todo el grupo y todos estamos iguales. No había que se ve súper chistoso. No, yo no vi ninguna del grupo. No había, yo no vi ninguna. Pero desde ese entonces desde ese entonces empezaste tú como el gustarte animar a la gente, le vamos. Ay, no, o sea, ya que estamos por esas situaciones. Ay, no me dejes de ver. Quiero que me expliques qué es esto, Leslie, ¿por qué estás así vestida? Aquí, o sea, yo sí me acuerdo de que este fue un bailable para el Día de las Mamás y yo estaba en el kinder. Aquí yo creo que estaba en segundo, tercer año de kinder y era como de animales. ¿Y qué eras tú? Era una flor, sí, hasta mi mamá me hizo esta flor, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando la hizo porque yo le ayudé a hacer esa flor. Yo no me acuerdo de eso. Sí, o sea, yo te me valía. acuerdo. No me valía. Pero según la flor tenía que estar completa, pero pues yo creo que está demasiado larga y pesada que se caía y no parecía flor. Era una flor que estaba en el sol y se caían sus petalitas. Desde pequeña ya era una flor. Voy a enseñar una foto de los dos. ¿De los dos? ¿De los dos juntos? Ajá. ¡Ay, no, qué horror! A ver. Pasa el teléfono, ¿ya? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Qué horror! ¡No! ¡Ay! Oye, estamos muy feos. No, Rafa. Es muy labuchón. Es súper chistoso. Es que era la etapa montando a caballo. Mis pantalones súper grandes. Claro. ¿En serio? O sea, mis pantalones que yo traía en este momento, mis Hasta dos les tenía piernas que doblar. caben en una pierna de esos Es pantalones. que Rafa antes era cholo. No, es que Rafa en esa etapa era cuando estaba en la secundaria donde te das el estirón. No, a ver, espera. O sea, la gente se va a creer que era cholo. No era cholo. En esta época así se usaban los pantalones. Sí, muy guapo. Eran los 90. Así se usaban. Así se los acuerdan de Ricky vendían. Martin, de... O sea, no había Justin opción, así los Bieber, vendían. Él parece como una señora. Él es como una señora. Jamás me han gustado los suéteres
playeras de cuello alto, o sea, de por De sí, tortuga, de tortuga, cuello sí, de por tortuga. sí casi no me gustan los que son así. Uy, siento que me ahogo. Imagínense uno de tortuga. ¿Y por qué así. traes eso? No, pues claro que mi mamá me vistió. O sea, mamita, me gusta mucho cómo me vestía. Muchas gracias por vestirme durante El pobre muchos Pony años. así súper Ah, triste. triste, le tengo que llevar a esto. A estos A estos niños. dos feos. Ahora yo voy a enseñar una foto de Karen y quiero que Ay, me no. expliques esta situación. O sea, porque, o sea, esta mirada es como súper poderosa y desde pequeña. O sea, Súper poderosa. súper poderosa. Era de, o sea, volteo y te miro así. Hazte las malas. ¿Qué estás haciendo conmigo? No, no, no. No, sí. Estoy enojada, triste, porque ven esas cosas que cuelgan, son unos aretes Ay, sí, que me cierto. colgaron en las orejas. visto. Y todos así de, ay, la bebé. Y yo así como, ¿qué les pasa? Estoy muy cargar eso a la cara. aretotes. A ver, ¿nos puedes explicar estas cosas? A ver, en primera, Karen, desde pequeña no le gustaban los paparazzi. Aquí se ve, o sea, nada de fotos, por favor. O sea, estoy. ¿Por qué enseñas esa foto? Y luego en bikini. ¡Ay, no! ¡Ay, traje de baño! Vamos a ponerte una estrellita para que nadie vea. Ay, no. Ese trajecito, no me acuerdo, estaba bien bonito. Estaba saludando. Estaba Estaba saludando a saludando la la cámara. foto. No era de él, Ah, no no, paparazzi. yo pensé que era de no Paparazzi. paparazzi. O sea, yo pensé que no querías mis foto. piernitas gordas. Y tu panzón así, o sea, está demasiado bebé cuando todavía está muy inflado. Es del que tenía estómago. pancita de bebé. ¿Se han visto esos bebés? ¿Cuántos años tienes aquí, Karen? Como 3 porque todavía no nacía. Como 2 años y medio, algo así. Y ya caminaba Bien. con guarache y todo. Ay, tremenda Dani. Con guarache. Ya daba paso con guarache. Primero en una tabla rítmica y ahora en un desfile de príncipes. ¡Ay, no! Está súper bueno. ¿Qué? No, Rafa se hizo un príncipe rojo. No, y es que además tenía su princesa. Hay otra Tenía foto. a su princesa ahí. Y No la me acuerdo niña de esa con cara niña. de ay. Eso César. creo que fue por la primavera. Entonces, o sea, mi grupo otra vez nos tocó el de príncipes Ay. y princesas. No, en Ay, serio. no. No, Escuela mamá, igual, ¿dónde estás? Venga a aclarar estas situaciones, no, de verdad. No era la misma escuela. Creo que teníamos que hacer como un. Eso no era coreografía, nada, era como que desfilábamos así en el patio. Y nosotras Pero estamos. ibas en no un te carro creemos. alegórico. No, O sea, es como. ¿qué es no, eso? no, o sea, sí es un carro, pero no avanzaba. Era como que ahí nos tomaban foto. Ah, Y ya después como el de los bajábamos. Reyes Magos. Ajá, como de los Reyes Magos. No sé si los Ah, hacen ya. en otros países que no es México. Pero como que ponen un carro que no avanza y nada más te subes y tomas la foto con los Reyes Magos. Ahí era lo mismo. Rafa fue príncipe y porrista. A ver, que quiero que me expliques Ay, no, esta fotografía. No te pases tu cabello, Karen. De por sí ya saben los polinesios ¿Dónde que es Karen tiene esto? una melena de león. Imagínense, ahí no tenía nada, o sea, yo creo que con la humedad se ya viste que se usaban súper Sí, tienes razón. Sí, Estaba no, ropa de sí, cholo. Tú también sí, eras sí, cholo. sí, sí, No, sí. éramos No, los no, no. hermanitos cholos. Creo que me acordé, esta foto fue en Guadalajara. Ajá. Y fuimos a las grutas de. Ay, no recuerdo cómo se llaman las grutas que están en Guadalajara. Y hacía mucho frío, obviamente. Entonces yo traía un suéter abajo, una chamarra encima y pues mi pantalón. Yo no sé. Sí. Y sí, mi cabello era horrible porque. Karen tenía, o sea, tiene mucho cabello. Ya, tengo mucho cabello, entonces desde pequeña era más difícil porque a lo mejor Sí. ahora me lo puedo peinar o está más como. Exacto. ¿Cómo se cuando domas? Más domadito mi cabello. Domas Domadito, tu padre. melena. Pero ¿por antes, qué? quien tenía que domar mi cabello era mi mamá, entonces mi mamá me O sea, mi peinaba mamá así tenía como la de, culpa de la ay forma no, que nos vestía. le pongo una colita, le pongo esto, pero era muy raro porque yo siempre tenía el cabello esponjado así. Sí. Eso se parecía a Zacate y mi abuelito siempre decía Ay, que Dios mío. mi abuelito siempre me decía que me iba a cortar mi cabello y iba a Ah, hacer sí, brochas con mi cabello. Brochas por- para pintar. Para sí. pintar. ¿En serio? Sí, 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 sí. Y aquí Dios salen las mío. buenas brochas. Una de Karen y mía. Entonces, les voy a enseñar
o sea, esos carros que les digo como de los Reyes Magos y así. Ve, Karen, esto. Y Karen llorando. Karen es una chillona desde pequeña. Ve, o sea, Ay, ¿por qué pero- chillas? Estás con Santa. Pero fíjese, nótese mi trajecito que Sí, traigo. sí, está súper chistoso. Eso. No sé, mi mamá. ¿Qué? O sea, es como es una como de amarillo, caricatura. sí. Como de caricatura. Mi mamá no puede ser como Ay, tía. Y Rafa. No, y chillona, chillona Karen. Soy un chico sexy. Y mi palmerita, porque siempre tenía una palmerita como ¿Cómo de se llama? Pebbles. Ajá, de Pebbles, de los picapiedras. Picapiedra. Entonces, No, siempre pero tenía- chillas con, o sea, con sentimiento. Pero es que yo ya. no sabía quién era Santa Claus, yo no sabía qué hacía por nosotros, yo no sabía que nos hacía felices en Navidad. Yo decía, "Este señor gordo, ¿quién es?" La verdad no sé qué pensé. Sí, casi siempre Sí. muchos niños chiquitos asustan con Sí, Santa Claus Sí, cuando porque oye, los o con ponen. los uno beso, También. uno beso y viejo. o sea, Ay. no. Yo voy a enseñar una foto de Leslie No, y desde no. tiempos memorables existía el lloro como Leslie. ¡Oh, my God! ¡Dios mío! Era súper llorona, Sí, era siempre, la siempre. niña más chillona de todos. No, yo la no, teníamos no. que cuidar y era de, No, 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 ¿por qué? no, es que tengo que explicar por qué estaba llorando. A ver, En ¿por qué este- estás llorando? Ay, Mire, ya no, acuerdas, no, tenías sí. 3 años, ¿no? No, sí, pero sí creo saber la situación o la razón por la cual lloraba. Yo estaba en Estados Unidos, por eso era que estaba bien cubiertita porque era Así. invierno. Ok. Una cosa, mi mamá me había dejado en Estados Unidos y me había quedado con mi papá. Y todo el tiempo me quería tomar fotos, así que me asustaba mucho. Por eso era que estaba llorando. Probablemente. Porque Probablemente, pero yo creo que estaba haciendo berrinche como Sí, suele por hacer algún siempre. No. pájaro que pasó. No, y ve, ¿Cuál pájaro que ve la pasó? palmera que se encargó. ¡Ay, no te pases! ¿qué o sea, ¿qué querían? No me gusta mi peinado, ¿no? Pues O no sea, puede ve hacer nada. la palmera grandísima. Tenía buena melena, que se con encargaba unas buenas de... palmeras. Yo tengo una última de Karen antes de no. que yo ya termine de enseñar mis fotos. Y para que vean, Karen desde siempre, así desde niña, ha sido siempre. como que hace caras súper extrañas Y y aunque que le se pueden tomen hacer fotos, muchos sí. memes con esas caras que hace. Así que tómenle foto, screenshot a Y esa hagan un meme fotografía, de y esto, hagan un porque meme esto es de súper esto. chistoso. No, Rafael. O sea, ¿por qué está gritando? A ver, ya te puedo invitar la cara. Pero estás como gritando, ¿no? ¿Qué estás No, es que- llorando? Era una fiesta de un amigo. Y además, era, o sea, seguramente ya llegaba venía el No, pastel. no, qué pena. Y yo me emociono con los pasteles. Entonces, Probablemente sea seguramente cierto lo puede. que dice. ¡Ah, pastel! Y no, ¿por qué sacaron eso? Está Claro. súper buena. Y súper flaquita. Casi. O sea, le toman ¡Qué la foto. horror! O sea, ya desde pequeña haces unas caras de verdad de memes. Sí. Y ahí va la última de Rafa. Yo sé que su foto, tuvo una foto que causó mucha polémica de su bigote y su barba. ¿Se acuerdan, Polinesios? Ah, ¿Se ya sé acuerdan? cómo vas a Si no se enseñar. acuerdan, aquí está la foto, Polinesios. Causó mucha polémica Instagram. en Instagram, pero déjenme decirles, desde que tenía como 5 años, él tenía bigote. ¡Oh my god! ¡Ay, no te pases! Mira, Desde niño era un niño bigotón. Desde niño era un niño bigotón. Ah, sí, siento como disfrazado de México. O sea, como. De De la mexicano. revolución. No, soy como de la revolución. No, la batalla de Puebla, por los gorros. Pero véanle la felicidad que No, se gana ay, de yo estoy tener un feliz. bigotito. Y su Ah, bigotito de... Sí, sí, no, de- yo siempre fui súper feliz. Ay, yo Siempre, no, siempre de fui verdad. feliz. No, sí, en serio. ¿Y luego qué te pasó? No, y sigo siendo feliz. No, espere. Ah, sí, sí, ya sé qué vas a Tenía decir. un diente De plata. de plata. Es que era rapero. No, ¿quién les había contado eso antes? Que una vez me caí, se me rompió el diente. Y pues no, hasta que me saliera, me iban a. O sea, ya iba a tener la ley. Oh Después my me God. pusieron un diente plateado para. No, que es se me que hiciera qué nada. rudo el niño. Es lo que están viendo, pero se ve muy rudo. Con sus No, pero dientes Es como, sí, sí, es plateados. como de asesino, es como. Te voy a encontrar.
la noche. ¿Esperaban estas fotos? No. No, pues no. No. No, O sea, yo no me esperaba la del trajecito. Yo no me esperaba esa. Yo no me esperaba la de época fea que. No, o sea, no. O sea, sí estuvo fea con ganas. Es que ¿Cuál no te esperabas? Yo no me esperaba la de príncipe, ni la de los pompones, o sea, ninguna me esperaba. Es que la de los pompones es mi favorita. O sea, es que no. ¿Por qué? O sea, cuando la vi dije. O sea, su cara de... ¿Cómo le dije que era porrista, mi hermano? Ay, no vas a ser porrista. Y bueno, Polini, espero que les haya gustado este tag. Espero que se hayan divertido con las nuestras fotos. Polinices, pongan en los comentarios cuál fue su foto Sí. favorita de Eso nos gustaría muchísimo saber. para saber cuál fue su La de foto Karen, la favorita. mía y la de Leslie, pero de verdad Ajá, pónganlo sí, por pongan o sea, esta, me daría ajá, mucho, de verdad. no sé, de saber cuál es su Exactamente. favorita. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Adiós, Polinices! Polinices. ¡Mua!